Saludos, mi nombre es Galo García, soy cirujano general y laparoscópico. Agradezco a ADSUR por permitirme participar en el Congreso Internacional de Patologías Clínico-Quirúrgicas. El día de hoy voy a presentar un tema titulado Síndrome de pinzamiento aortomesentérico, resolución quirúrgica laparoscópica a propósito de un caso. El objetivo es realizar una revisión y actualización del manejo del síndrome de pinzamiento aortomesentérico basado en un caso clínico y los beneficios del abordaje laparoscópico en estos pacientes. Desarrollaremos el tema, en primer lugar, exponiendo el caso clínico, en segundo lugar, realizando una revisión bibliográfica, tercero, conclusiones y finalmente referencias bibliográficas. Se trata de un paciente masculino de 17 años que acude al servicio de emergencia por presentar un cuadro caracterizado por dolor abdominal de tipo intermitente a nivel de mesogastro y hipocondrio derecho, que cede con el consumo de antiespasmódicos que se acompaña de náuseas que llevan al vómito por varias ocasiones. El tipo de la náusea y el vómito es bilioso alimenticio y refiere presentar cuadros similares de remisión y exacerbación en número de 2 a 3 veces por mes, por lo cual se decide su ingreso para estudio. Como podemos evidenciar, se trata de un paciente con un cuadro crónico más no agudo. Los signos vitales, como podemos observar, se encontraban normales al ingreso. Dentro del examen físico, positivo únicamente el dolor a la palpación superficial y profunda en hipocondrio derecho, sin encontrar un signo de reacción peritoneal y había ruidos presentes. Realizamos exámenes complementarios, primero una tomografía abdominal, una angio-TAG en la cual evidenciamos que tanto la aorta como la arteria mesentérica superior se encontraban comprimiendo la tercera porción del duodeno, como podemos ver aquí con una flecha. Medimos la distancia y observamos cómo se comprime el duodeno a este nivel y observamos cómo las estructuras, tanto proximal y distal, se encuentran distendidas, pero a este nivel se encuentra comprimido. Vemos también en corte lateral que existe una compresión y una disminución del ángulo entre la aorta y la mesentérica superior y el diámetro entre la misma también se encuentra disminuido. En una reconstrucción 3D podemos observar cómo hay aquí a este nivel una compresión del duodeno. Observamos aquí que se encuentra un duodeno distendido y aquí un duodeno con una compresión. Igualmente observamos disminución tanto del ángulo como de la distancia ortomesentérica. Realizamos una endoscopía para identificar si se trata de algún tipo de patología que se encuentre intraluminal, pero vemos que hay una estenosis benigna extrínseca. Aquí podemos observar cómo por fuera hay una compresión que impide la distensión de la tercera porción del duodeno. Por lo tanto, luego de haber realizado estos exámenes, realizamos un diagnóstico de un síndrome de pinzamiento ortomesentérico, por lo cual se decide realizar una cirugía programada de tipo Strong, en la cual hay una lisis del ligamento de Treis, más una duodeno y una anastomosis, utilizando una técnica laparoscópica 100%. ¿Cuáles fueron los pasos críticos de esta cirugía? Primero, el identificar el asa fija para identificar además del ligamento de Treis, como podemos ver aquí, observamos el ligamento de Treis, el mismo que va a ser seccionado mediante ligasure para liberar el asa fija y de esta manera poder realizar más adelante la duodenoyeyunostomía. Una vez que se realizó mediante endosía la división tanto del duodeno como del yeyuno, observamos que vamos a realizar una anastomosis, como podemos ver aquí, con endosía entre el duodeno y el yeyuno y posteriormente cerrar la brecha anastomótica. De esta manera evitamos la lesión de estructuras vasculares y de esta manera permitimos un restablecimiento del flujo intraluminal del contenido del intestino para evitar este síndrome pseudoobstructivo que se caracteriza, como ya vimos en este paciente, por vómitos y dolor.
La evolución del paciente fue favorable. Los días de hospitalización fueron 5, recordando que se realizaron estudios para su diagnóstico inicial y de postquirúrgico tenemos 3 días y de estudio 2 días. Los drenes que se dejaron solamente un Jackson Pratt, que se retiró a las 48 horas, se dejó en el sitio de la anastomosis y se retiró por existir un débito seroso mínimo a las 48 horas. No hubo ninguna complicación y se realizó a las 24 horas una serie esófago-gastroduodenal de control que no evidenció la existencia de estenosis y hubo un adecuado paso del contraste. Como podemos observar, la laparoscopía, si ya sabemos, actualmente es el método más utilizado para realizar cirugías a nivel abdominal debido a que nos permite en primer lugar una correcta visualización de todos los 4 cuadrantes, además que me permite que exista una incisión menor, menos dolor y por lo tanto una menor estancia hospitalaria, a diferencia del tratamiento conservador que incluiría una laparotomía amplia en la cual el dolor es más marcado, además también la estancia hospitalaria pues es mayor. Vemos que existe un beneficio claro de la laparoscopía frente a la cirugía convencional. Una vez que hemos visto el cuadro clínico, hemos visto el tratamiento quirúrgico que nosotros escogimos, vamos a ver qué es lo que nos dice la bibliografía actual acerca del tratamiento de esta patología. Primero que nada, el síndrome de Wilkie o síndrome de pinzamiento aortomesentérico se trata de una obstrucción del intestino delgado, básicamente en la tercera porción del duodeno, dado por la arteria mesentérica superior. Se le llama también síndrome de la arteria mesentérica superior o SAM, síndrome aortomesentérico, ilioduodenal crónico o compresión vascular duodenal o síndrome de pinzamiento aortomesentérico. Cualquiera de estos es un nombre válido. Wilkie fue uno de los autores que describió por primera vez una serie de casos amplia, por lo tanto fue el al cual se le designó este síndrome. Vemos que este síndrome ya fue descrito como un caso anecdótico por Rokitansky en 1842. Vemos que en traumatología se asoció este síndrome a órtesis ortopédica por Willett en 1878. En 1910 ya se hablaba de un tratamiento con una duodenoireoinostomía por Starley y vemos que en 1927 fue Wilkie, un cirujano, el cual publica la primera serie, una serie de 75 casos acerca de esta patología, su diagnóstico, clínica y tratamiento quirúrgico, por lo tanto, se le ha denominado también muy conocido síndrome de Wilkie. Tenemos que, para comprender esta patología, identificar aspectos anatómicos clave. Es normal que exista entre la arteria mesentérica superior y la aorta un ángulo que va de 40 a 50 grados y que existe una distancia medida a nivel de la lumbar 3 entre 10 a 28 milímetros. Pero a nivel del trastorno de SAM o de Wilkie, vemos que hay una disminución tanto del ángulo como de la distancia. ¿Qué es lo que encontramos en este ángulo, la tercera porción del duodeno? El proceso uncinado del páncreas, la vena renal izquierda y grasa retroperitoneal. Si hay una disminución del ángulo y la distancia, estas estructuras van a presentar síntomas debido a la compresión de las mismas. También observamos que para definir el síndrome de Wilkie, observamos ya que existe un ángulo menor a 25 grados y una distancia entre 2 a 8 milímetros. Vemos que hay un ángulo menor, por lo tanto hay una compresión a nivel de la arteria mesentérica de la tercera porción del duodeno que desencadena un síndrome obstructivo caracterizado principalmente por dolor y por vómito. Vemos también que al pasar otras estructuras como la vena renal izquierda, en este ángulo al disminuir el mismo puede producir el llamado síndrome de Nutcracker o de las cascanueces, debido a que produce una hipertensión de la vena renal izquierda por la compresión, varices a nivel de la gónada izquierda, debido a que esta es una tributaria, y produce hematuria unilateral. Vemos cómo en este gráfico, cómo es
el ángulo de distancia normal que permite un paso del contenido intraluminal correcto, y en el síndrome de Wilkie vemos cómo hay una compresión de estas estructuras. Se observa que esta patología se da en 0,13 al 0,3%, principalmente en mujeres, adolescentes y adultos jóvenes. La etiología pues, puede deberse a una incisión anormal del ligamento de Treis, adherencias peritoneales banda de Ladd, malrotación intestinal, un origen bajo de la arteria mesentérica superior, una lordosis lumbar exagerada, pérdida significativa de la grasa retroperitoneal y perimesentérica. Además, asociado a síndromes con pérdida de peso y trastornos alimenticios, como constitutivos, como vemos del SIDA, el cáncer, caquesia cardíaca, quemaduras extensas, endocrinopatías, mala absorción intestinal y cirugía bariátrica donde hay pérdida de peso importante. Además, trastornos alimenticios como la anorexia nerviosa y la bulimia. En posoperatorios de cirugías traumatológicas como ortopédicas, columna vertebral, politraumatismos, traumatismos múltiples severos, traumatismos cráneoencefálicos y de la columna vertebral. Deformidades como escoliosis y hiperlordosis severas. Vemos que el cuadro clínico principalmente se caracteriza por dolor abdominal, vómitos y náusea. La mayoría presenta una pérdida importante de peso, pero vemos que en un estudio de 2018 solamente el 50% de las personas presentaron pérdida de peso. Principalmente hay síndrome de obstrucción intestinal alta caracterizada por vómito de tipo bilioso. Puede haber también síntomas inespecíficos como intolerancia a la alimentación, náuseas y vómitos esporádicos, saciedad temprana, distensión abdominal, dolor epigástrico que alivia con cambios de posiciones como de cúbito prono, lateral izquierdo o geno pectoral. El diagnóstico, como observamos, puede ser por endoscopía digestiva alta, principalmente para excluir causas de obstrucción mecánica como tumores, cuerpos extraños o enfermedad ulceropéptica. Recordemos también que esta compresión que existe en la tercera porción del duodeno, al haber la existencia de esta obstrucción y al haber mayor exposición a los ácidos, a nivel de esto, puede producir que haya úlceras pépticas en este tipo de pacientes. Por eso es importante el diagnóstico para definir si existe o no úlceras asociadas. La tomografía nos va a ayudar como el gol estándar del diagnóstico, determinando tanto la distancia como el ángulo aortomesentérico, determinando componentes como grasa intraabdominal y retroperitoneal, además de cómo se encuentran estructuras duodenogástricas y la anatomía en relación a los vasos. Los criterios radiológicos, vemos que hay una dilatación de la primera y la segunda porción duodenal con o sin dilatación gástrica, paso filiforme del medio de contraste hacia la tercera porción del duodeno, compresión vertical y oblicua abrupta de los pliegues mucosos. Vemos que hay una onda antiperistáltica al medio de contraste proximal al sitio de la obstrucción, retardo entre 4 a 6 horas del tránsito en serie gastroduodenal y mejoría de síntomas con cambios de la posición. El diagnóstico mediante la tomografía la definirá la disminución del ángulo aortomesentérico menor a 25 grados y una distancia menor a 10 milímetros. El tratamiento puede ser conservador, con alimentación enteral, parenteral, descompresión nasogástrica, cambios de la postura, y dentro del quirúrgico vemos que el gol estándar es la duodenoirenostomía con una tasa de éxito superior al 90%, el procedimiento de Strong, la sección del ligamento de Treis, con movilización del duodeno para liberar este pinzamiento con una tasa de fracaso del 50%. Antes se realiza una gastroirenostomía que no alivia la compresión duodenal y persisten los síntomas, por lo tanto actualmente no se utiliza. Vemos que la laparoscopía tiene muchos beneficios en relación a la cirugía convencional, una cicatriz menor, menor dolor, menor tiempo hospitalario, menor tiempo en la recuperación, por lo tanto es más tolerable y el paciente se va con el alta más rápido, por lo tanto tiene ventajas claras. Diagnósticos diferenciales, trastornos ulceropépticos, colitiasis, pancreatitis, megaduodeno, desórdenes alimenticios, enfermedades de colágeno y pseudoobstrucciones crónicas idiopáticas. Las conclusiones, tenemos que se debe sospechar de un síndrome aortomesentérico en pacientes con cuadros de vómito a repetición asociadas a pérdida de peso. El uso de la angiotomografía nos permite la medición del diámetro y del ángulo aortomesentérico para confirmar el diagnóstico. Tratamiento quirúrgico de elección va a ser la duodenoireonostomía,
Y los beneficios de la cirugía laparoscópica, pues como ya hablamos, el menor tiempo de estancia hospitalaria, menor dolor y una mejor visualización de las estructuras en comparación con la técnica convencional. Gracias por su atención.